Adobe Lightroom Classic tiene un montón de herramientas interesantes para trabajar tu fotografía, tanto JPG, TIFF, incluso PNG y sobre todo RAW. Yo personalmente te recomiendo trabajar en RAW. Estás viendo un curso patrocinado por BenQ de Adobe Lightroom Classic y estamos por el capítulo en el que vamos a hablar de los ajustes básicos de revelado. Si te fijas aquí a la derecha, lo primero que vas a encontrar en la parte superior es el histograma, que te da una información de lo que se ha capturado. Yo te recomendaría que tuvieses buenos monitores. En este caso yo estoy utilizando los BenQ SW271C, unos monitores 4K espectaculares que realmente me permiten ver la realidad de la fotografía. Además los tengo calibrados, con lo cual se parecerá mucho lo que veo ahora mismo en la pantalla con lo que podría ver en una futura impresión, siempre y cuando el laboratorio con el que trabaje también tenga calibradas sus máquinas y un largo etcétera, porque la verdad es que imprimir fotografías es otro mundo. O sea, es tan complejo que te quede exactamente igual que es otro mundo. Pero por lo menos lo que tú controlas, que son pues tus fotografías, deberías poder verlas correctamente y por eso utilizo monitores. En mi caso tengo dos, uno a cada lado de este micro para poder hacer formaciones, para poder hacer directos, etcétera. Y la verdad, me fascinan. Estoy súper enamorado de este monitor, pero no es el único que vende BenQ. Vende un montón de monitores diferentes para un montón de personas con necesidades distintas. Debajo del histograma tienes una serie de información como el ISO al que ha sido disparada la fotografía, la lente que has utilizado, este 30 milímetros, la focal que estás trabajando, el diafragma con el que trabajaste, en mi caso F16, y la velocidad de obturación, un 200avo de segundo. Justo debajo de esta información tienes la opción de crear previsualizaciones inteligentes. Si haces clic te va a aparecer este pequeño cuadro diálogo en donde te dice, oye, ¿quieres crear una previsualización inteligente? Y te avisa de que las previsualizaciones inteligentes suelen ser más pequeñas que las fotografías originales, pero te van a permitir seguir trabajando, aunque no estés conectado a tu disco duro. Cosa que puedes hacer, por ejemplo, en Capture One sin tener que crear nada, porque el propio software ya lo hace por ti. Pero en Lightroom hay que crear previsualizaciones inteligentes si te vas a llevar el portátil del lugar donde estés y vas a trabajar en otro sitio y ya no tienes las fotografías contigo. Lo que hace básicamente el software es permitirte trabajar en ciertas cosas y después cuando vienes y vuelves a conectar, pues se actualiza la fotografía y ya puedes exportar. Nosotros eso no lo vamos a utilizar. Justamente debajo viene el panel básico. De hecho lo pone aquí, básicos. Si quieres que todos los paneles estén como están así y por lo que sea no te vino así, que en realidad es como viene por defecto, simplemente haces clic en el botón derecho y le dices mostrar todo y entonces se van a abrir todos los paneles. Y si quieres que estén todos contraídos, le dices contraer todo y ya estaría. Esto es todo lo que aparece a la derecha de tu visualización central, que es donde tienes la fotografía, donde estás trabajando en ese panel del centro y que es donde vas a encontrar todas tus herramientas. Imagina que por lo que sea tú no quieres tener todas las herramientas abiertas. Simplemente quieres tener abiertas un par de ellas, porque a lo mejor no sueles trabajar con la calibración ni con los efectos. Bueno, pues puedes abrir las demás y no abrir esa. Puedes hacer lo que te apetezca, ¿vale? Ahora, imagina que quieres un modo de panel único. Puedes venir aquí, darle a modo panel único y entonces cuando hagas clic en una, se te va a cerrar la otra. De tal forma que si hago clic, por ejemplo, en gradación de color, se me cierra básicos. Si hago clic en básico, se me cierra gradación de color. Nosotros vamos a empezar mirando lo básico. Lo básico es el perfil de color, la temperatura de color, la exposición, el contraste, la sombra, las altas luces, todo eso, lo que es la corrección de una imagen. Vamos a dividir en dos esta fase de editar un archivo RAW. La primera fase sería la corrección de la imagen, que es hacer que se vea lo mejor posible y evitar los problemas y los errores. La segunda parte es la parte creativa, donde modificamos colores, donde le añadimos grano, donde trabajamos con las curvas. Toda esa parte yo la veo como la parte creativa de la imagen, de tal forma que si tú lo único que quieres es representar la realidad, no le vas a añadir grano, porque realmente el grano es un efecto que tú le haces a la fotografía para que tenga un aspecto determinado. De hecho, si no me equivoco, viene dentro de efectos, efectivamente. Ven aquí, efectos, granulado. Pero al principio, para corregir una imagen, para aprovechar ese rango dinámico que tiene y poder tener más detalle en las sombras, en las altas luces, etcétera, necesitamos venir al panel de básicos. Fíjate que justamente encima de básicos hay una serie de menús, ¿ves? Que estamos aquí en los ajustes, pero aquí estamos en recortes. Aquí a la derecha tenemos
corregir. Justamente al lado tenemos corrección de ojos rojos, que eso es una cosa súper vintage. Hay cosas en este software que nunca entenderé. En plan, de repente, corrección de ojos rojos por la cara. Y justamente a la derecha tenemos el panel más interesante de todos, que es el panel de las máscaras y los ajustes locales. Este panel es completamente nuevo, lo han renovado y lo han mejorado una barbaridad. De hecho, en este curso le vamos a dedicar un capítulo completo porque merece mucho la pena y además es bastante complejo de entender al principio, tienes que ir acostumbrando, pero te da 1.000.000 de posibilidades diferentes. Pero antes de eso, vengamos a lo básico. Lo básico es elegir el perfil de color. Yo voy a hacer clic aquí, me van a aparecer una serie de perfiles de color que vienen con mi cámara. Como utilizo Fujifilm, la verdad que es genial porque te vienen unos colores increíbles. Voy a elegir, por ejemplo, Astia, que lo veo como muy natural. Lo cierro y a partir de ese momento vengo al balance de blancos. Voy a darle un poquitito más de calidez, voy a quitarle un poquitito de magenta, buscando que el color luzca lo más natural posible y voy a hacer clic en donde dice exposición para darle un poquitito menos de luz. Añado un poco de contraste para que empiecen a verse los negros más marcados y los blancos más luminosos, porque seguramente sabes que el contraste es coger el histograma y hacer así, llevártelo hacia los lados, de tal forma que cada una de esas herramientas que vas a ver aquí en este panel hacen algo con el histograma. Y tú puedes decir, ¿y entonces por qué no me dejan pinchar en el histograma y hacerlo yo? Es que te dejan hacerlo. O sea, es que exposición es venir aquí al centro y tú puedes pinchar y rodarlo hacia la derecha, rodarlo hacia la izquierda y estás trabajando directamente con el histograma. Es que las altas luces las tienes aquí en iluminaciones, puedes rodar solamente esa parte del histograma, tienes los blancos pegados aquí y tú puedes trabajar mirando solamente el histograma, de tal forma que si quieres podrías hacer que la fotografía te quedara correcta, teóricamente, porque esta fotografía, por ejemplo, está hecha para que ese fondo se vea negro, por lo tanto necesito que directamente esté negro, o sea, necesito que esté empastado. Y para poder empastarlo tengo que venir a sombras y bajarlas hasta aquí, ¿entiendes? Para que se vea negro y después se vea el postre. Así que no siempre coincide un histograma correcto con la fotografía que yo quiero conseguir. Como ves, en este caso no coincide. Justamente debajo viene presencia. ¿Presencia qué es? Bueno, pues es un micro contraste que se le hace a la escena en diferentes rangos para conseguir darle más viveza, para conseguir darle, entre comillas, más nitidez. Y puedes tener un rango muy chiquitito que se llama textura y como ves le añade ese medio crispy y puedes tener claridad, que es un rango más amplio, ¿vale? Y puedes tener borrar neblina, que directamente lo que hace es coger las zonas que se supone que tenían más parte negra y le añade más contraste a esas zonas, protegiendo los otros tonos, de tal forma que en situaciones en donde hay un poco de humo o neblina, funciona increíble, de ahí que se llame borrar neblina. Debajo tenemos saturación e intensidad. La diferencia entre saturación e intensidad es muy sencilla de entender. La saturación es la pureza del color. Si tú saturas una imagen, los colores cada vez se van a parecer más a los de los rotuladores, de tal forma que te van a picar los ojos. Fíjate que cuando subo la saturación, horror. Y cuando la quito, pues estoy acercándome cada vez más a un blanco y negro. Que por cierto, para conseguir un blanco y negro no tienes que quitar la saturación. Hay un panel de blanco y negro con muchos más controles. Y aparte de eso también está el tema de los perfiles de color en donde ya tienes bastantes blanco y negro. En el caso, por ejemplo, de mi cámara te trae bastante. Lo abres y ves que aquí abajo tienes un montón de blanco y negros diferentes. Pero la saturación ya sabes para qué es. Para saturar o desaturar el color. ¿Qué pasa? Que, claro, saturar el color le aporta un punch a la imagen fantástico, pero el problema es las personas. Cuando saturas el color, saturas los naranjas y cuando saturas los naranjas nos cambia la piel, se nos pone como más saturada y es horrible la foto. Entonces se creó la intensidad, que básicamente en otro software se llama viveza, pero en este se llama intensidad. Y de lo que se trata es de saturar y desaturar ciertos tonos protegiendo los tonos que corresponden con las personas. Es decir, se saturan los azules, se saturan los verdes, pero no se satura el naranja. O al menos se satura en menor proporción. Así que si quieres darle un punch a una fotografía que tenga como un paisaje y no te quieres cargar el color de la persona, en vez de en saturación, trabaja con viveza. Hay 1.000.000 de cosas más que se pueden hacer dentro del módulo revelar de Adobe Lightroom Classic. Y afortunadamente cuando tienes un buen monitor vas a ver increíblemente bien tus imágenes y te van a dar ganas de afinar muchísimo. Pero te lo voy a contar en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por estar ahí, por ver este curso completo y por supuesto gracias a BenQ por patrocinarlo y hacerlo posible.